Hola, todo el mundo. Bueno, bienvenidos a este primer vídeo de el ciclo de Fundamentos Lógica Global Convergente. Ya hice un vídeo anterior, que era un vídeo de introducción, donde trataba de introducir un poco cuál es la intención y la finalidad, el propósito de este ciclo, ¿no? Pero con este vídeo ya empezamos a entrar en materia, ¿no? Empezamos a entrar en, en la exposición y en la explicación de las nociones y referencias esenciales que compone este recurso de la lógica global convergente. Para el que cae aquí por primera vez en este vídeo, bueno, ese vídeo de introducción la pueden acceder a través de un link que dejaré en la descripción, ¿sí? En la descripción de este vídeo. Bueno, una primera cosa antes de arrancar que quisiera decir, que es muy importante, y es que mi intención aquí no es tratar de dar definiciones como rígidas y cerradas de las nociones y referencias que vayamos viendo, sino brindar como una descripción orientativa que les sirva, para poder empezar a entender estas nociones y estas referencias esenciales y sobre eso empezar a apoyarse para desarrollar su propia evolución de comprensión, ¿sí? Porque cada una de estas nociones, por así decir, es como ilimitada la conciencia y la comprensión que podemos tener de ellas. Entonces eso va a ser muy importante, que no se tome como definiciones rígidas, estrictas, sino descripciones orientativas que sirvan para apoyarse, ¿no? Entonces, ¿con qué empezamos con este primer vídeo? Vamos a empezar con la referencia más esencial, la referencia como más amplia, más inclusiva, la referencia más fundante, más original, ¿sí? Y este es la noción de la nada. La nada. ¿Qué podemos decir de la nada, no? ¿Qué podemos como empezar a describir de esta referencia madre, ¿no? Este origen de los orígenes, este punto donde se va a parir cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, primero, que su naturaleza es ilimitada, ¿sí? No tiene límites. Es indivisible. Entonces, esa es la primera, como podríamos decir, como característica de esta referencia fuente. Pero también podemos decir otra cosa, y es que innatamente va a tener una cualidad que luego se va a transferir a cualquier cosa que emerja de este gran útero, digamos, de esta gran madre, de esta gran nada, que es la cualidad de la conciencia, que es intrínseco a este origen. Ahora, es una conciencia en estado primario, en estado, podríamos decir, de potencial bruta de conciencia, ¿no? Como en su estado más primordial. Ahora, con este estado inicial, este estado original, surge como una dinámica. Si se dan cuenta, una cosa que tiene la conciencia es esta cosa de la atención, ¿no? De poder atender cosas. Entonces, el primer movimiento que podríamos empezar a describir a partir, ¿no?, de este estado de origen es este movimiento de poder poner la atención sobre sí mismo. O sea, hacer como una reflexión y poner la atención sobre sí mismo. ¿Y con qué se va a encontrar aquí? Aquí se va a encontrar con su facultad de autoconciencia.
Entonces ya tenemos una conciencia que se vuelve autoconsciente, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va a surgir de ese momento de autoconciencia, ¿sí? Va a surgir como una pregunta que es como la pregunta de las preguntas, la pregunta que lo arranca todo. Y es la pregunta de, ¿y quién soy yo? ¿Qué es esto que se ha vuelto consciente de sí? ¿No? Y, y si se inicia una pregunta, del otro lado lo que va a surgir es la construcción de una respuesta, ¿no? Pero lo primero con lo que se va a encontrar es a nada que se vuelve consciente sobre sí y se pregunta, ¿quién soy yo? La primera cosa es que soy todo. Como no tengo límites, soy todo. Entonces aquí ya empezamos a tener dos estados, pero de la misma conciencia fundante, del mismo origen. Un estado nada y un estado todo. Y ahí también empieza a haber esta cosa de pregunta-respuesta. Es decir, sobre esta pregunta madre y esta primera construcción de respuesta, esta dinámica de reflexión va a generar un agregado de facultad, ¿sí? Partimos de la conciencia como característica esencial, primordial. Pero aquí ya empezamos a tener, con esta pregunta-respuesta que da una reflexión, empezamos a tener la cualidad de la mente. La mente, pero es una mente completamente original, es una mente completamente inicial. Y esta mente va a traer la posibilidad de la inteligencia. Entonces aquí ya tenemos nada todo, conciencia, mente, es decir, consciente e inteligente, ¿verdad? Y este es, aquí les pongo como una placa para ir viendo esto, ¿no? Nada, conciencia, indivisible, sin límites, como dije antes. Y aquí va a surgir esta cosa de estos dos referencias, pero recuerden, los dos son absolutos. Los dos parten de la misma punto de inicio, ¿sí? Simplemente son dos atributos que va a tener. Nada, conciencia, pregunta, todo, mente, respuesta, constructor de respuestas, ¿no? Ahora que tenemos esto, ¿qué pasa? Que para seguir indagando en esta pregunta de quién soy yo, empieza a haber la situación donde sin la posibilidad de colocarse un límite, no va a poder profundizar más en esa indagación, en esa curiosidad sobre sí, ¿no? Entonces aquí empieza a haber entre nada y todo, entre esta conciencia primordial y esta mente primordial, ¿no? Empieza a haber la construcción de un límite, ¿sí? Y aquí tenemos esta situación. Entonces ya aquí hay un límite, ¿sí? Definido por este como cuadrado, este límite fundante. ¿Y ya qué pasa? Que esa conciencia y esa mente empieza a poder tener la oportunidad de explorarse adentro de un límite, ¿sí? Esto nos pasa que cuando queremos conocer algo mejor, lo tenemos que como limitar, ¿no? Es como querer conocer nuestra biología, ¿no? Que es una unidad de sentido. Pero para poder conocerlo mejor tenemos que empezar a limitar, ¿no? El foco de estudio. Pues lo mismo, ¿no? Aquí la materia es el autoconocimiento de la nada misma y este primer límite está ayudando en ese proceso. ¿Qué pasa con este límite? Aparece algo muy interesante que no estaba anteriormente, ¿no? Que aparece, si se ven, una arriba, una abajo, una izquierda y una derecha. Antes no había nada de eso, pero aquí ya tenemos esa situación. Entonces,
esta parte más de arriba, fíjense, que se conectan a esta altura más de origen, ¿se ve? Más de origen. Pero esta parte más abajo es como que se va distanciando de ese punto de origen, ¿no? Esto lo que va a permitir es que este origen empiece a tener un destino a dónde ir, ¿no? Y lo que va a marcar desde el punto más alto al punto más de abajo es diferentes gradientes de densificación. Diferentes gradientes de densificación. Siendo la parte de arriba lo más abstracto, ¿no? El punto más conectado a el estado natural de origen, que es como un estado psíquico, puramente psíquico. Pero cuando empezamos a bajar acá, en esta condensación, aquí lo que nos vamos a encontrar abajo es un estado físico. ¿Se ve? Un estado físico. Entonces ya tenemos ahí una variación de gradientes de arriba a abajo. Pero luego también estaba esto de a la izquierda y a la derecha. ¿Y eso qué nos está indicando? La izquierda indica el punto inicial, el punto de arranque, ¿sí? Y el de la derecha nos indica un punto de desarrollo, ¿sí? Un punto de crecimiento, un alcance o como una especie de proyección evolutiva, ¿sí? Entonces tenemos un inicio y tenemos como una finalidad, un desarrollo a dónde ir, ¿no? En la parte más de arriba, esto que es más a la izquierda, podríamos decir que es el punto inicial de esta parte de arriba el punto original de la conciencia, que es el de la pregunta. La pregunta es un estado inicial de la conciencia. Y el de la derecha, esto que le va a permitir a ese inicio evolucionar, va a ser la respuesta, ¿sí? Va a ser pregunta-respuesta, arriba, izquierda, derecha, en la parte más psíquica, pregunta-respuesta. Ahora, en la parte de abajo, la parte más física, la izquierda va a ser eso que denominamos como pasado, ¿sí? Es un punto de inicio, pero físico, pasado. Ahora, cuando hablamos de la derecha, en esa parte más física, esa proyección evolutiva, vamos a hablar más de futuro, ¿verdad? Entonces, ahí arriba, abajo, izquierda, derecha, que os dije antes, y ahí tenemos esto, ¿sí? Todos estos placas la van a poder encontrar en un documento y pueden descargar ese documento en un link que van a encontrar abajo en la descripción. Bueno, otra cosa que no dije, en esa parte más de origen, más en la parte alta, vamos a hablar de un orden más subatómico, ¿sí? Pero cuando ya vamos haciendo esta condensación hacia este destino más físico, ya estamos hablando de una naturaleza más anatómica, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos eso. Ahora, ¿qué pasa si empezamos a ver que va a haber un punto intermedio justo que va a hacer como una línea de corte entre lo que está más arriba y lo que está más abajo, y lo que está más al pasado, perdón, más a la izquierda y más a la derecha? Esa línea de corte va a generar como una membrana que regula y diferencia la comunicación entre el aspecto más psíquico y el aspecto más físico, ¿no? Entre la membrana que vincula más la pregunta con la respuesta y la membrana que comunica más o vincula más o hace de regulación entre pasado y futuro, que sería el presente, ¿verdad? Y ahí nos encontramos con esto, con una división de ese primer límite fundante en 4 cuadrantes, como si fuesen membranas internas adentro de ese límite. Es como si fuese una estructura inicial que se funda en la nada y el todo para poder
explorarse adentro de un límite de foco, ¿ok? Y aquí tenemos esto que va a ser muy importante a lo largo del desarrollo de este ciclo, el de los 4 cuadrantes. Y aquí doy una primera descripción orientativa, ¿ok? Pero bueno, sigamos un poco con esta situación. ¿Qué pasa aquí, no? Que cuando la nada y el todo, que tienen naturaleza absoluta, van a, yo qué sé, van a proyectarse adentro de este límite, solo se pueden proyectar de forma absoluta, ¿sí? O sea, solo pueden en, entrar en ese foco, pero de forma absoluta. Y esto empieza a ser también un límite en la exploración de esta pregunta madre, ¿no? ¿De quién soy yo? Porque si solo puedo conocerme de forma absoluta, es como algo falta ahí. Y empieza una situación que es muy importante, que es el que vamos a llamar el desdoblamiento primario. El desdoblamiento primario es que esa nada y ese todo, esa conciencia fundante, esa conciencia absoluta y esa mente fundante y absoluta, empiezan a poder generarse una división en una conciencia ya particular. A esto le vamos a llamar alma. Un alma ya es distinto. A ver, el alma hereda, es como si la nada fuese mamá, todo papá, y que es el alma es como una especie de hijito que va a heredar un aspecto de conciencia y un aspecto de mente, ¿sí? Un aspecto de conciencia y un aspecto de inteligencia. Y va a conformarse un alma que, a diferencia de nada todo, es una conciencia que sí va a tener, es una conciencia particular. ¿Qué le posibilita el alma a la nada y todo? ¿Cuál es la razón lógica de que haya este desdoblamiento primario? Primero, le permite como una especie de ángulos diferentes desde donde poder interpretarse a sí misma, ¿sí? Ángulos diferentes de donde poder observarse e interpretarse a sí mismo. Eso por un lado. Diversificar los ángulos de observación. Y sabemos que algo evoluciona cuando puede tener mayor cantidad de diversidad y diferenciación, ¿no? Y esto es la evolución de esta pregunta inicial, requiere en algún momento de esta posibilidad de tener un ángulo de observación particular. Perfecto. Pero otra cosa le va a brindar el alma. El alma va a servir como un espacio de almacenamiento de diferentes justamente ángulos, ¿no? Es como en la casa uno tiene un espacio para guardar sus calcetines, un espacio para guardar sus camisetas, un espacio para guardar sus pantalones. Entonces puede empezar a toda su ropa, poder guardarlo en diferentes espacios para que no se confundan entre sí. Entonces, el alma brinda un ángulo de observación particular, diferenciada, pero a la vez también es un espacio de guardado, ¿sí? Que permite guardar ese como comprensión que se va aumentando, ese entendimiento que se va aumentando. Perfecto. Como ven, el alma tiene, como decir, una especie de captación eterna de este origen, está conectado eternamente de esta madre y padre fundante, ¿sí? Pero tiene un ángulo de captación chiquita, no es completa, es chiquita. ¿Qué recibe el alma de nada y todo? Recibe una licencia como un crédito. ¿Un crédito para qué? Para poder armarse un proyecto propio y proyectarse adentro de esta parte de abajo. Esta parte de abajo, podríamos decir, sí, esta parte física, que en su sentido
completo de caja, ¿sí? De la planta de abajo en su sentido completo, sería la realidad misma, ¿sí? Toda la realidad, ¿sí? Entonces, la licencia que se otorga al alma es para que se arme un proyecto para poder proyectarse adentro de la realidad. Obviamente va a proyectarse como un habitante de la realidad, ¿verdad? No va a ser la realidad. En la nada y el todo, que proyectan un piso, eso es la realidad. Pero el alma no, va a ser un habitante de la realidad, ¿sí? Y ahí, en esa conformación de un proyecto y posteriormente de proyección adentro de la realidad, surge el desdoblamiento secundario. Y de este desdoblamiento secundario, ya hay ese alma, se proyecta su conciencia y ese proyecto adentro de la realidad, y ahí va a surgir este concepto del desdoblado, ¿sí? El desdoblado ya para poder habitar la realidad se requiere de una condición que es tener un vehículo físico. Entonces es como el alma va a poder proyectarse adentro de la realidad en un vehículo físico. El desdoblado es esa conciencia particular, pero proyectado dentro de un vehículo físico. Y el vehículo físico, ¿qué me permite? Habitar una realidad física, ¿no? Una realidad anatómica, una anatomía, se precisa de una anatomía. Y como ven, hay como un eje que va a conectar a ese desdoblado con el alma, y el alma está eternamente vinculado a esta fuente de nada y todo, ¿no? Y aquí está, fíjense que cuando el alma se proyecta, cubre solo tiene un alcance, tiene un alcance limitado, ¿sí? Adentro de esa realidad. Entonces, ¿qué pasa? Va a tener un alcance, pero luego va a tener algo que le quede afuera, va a tener un límite. ¿Y qué va a pasar? Que ahí va a poder aprender de lo que le falta. ¿Sí? Adentro de la realidad puede aprender de lo que le falta y hacer crecer a su alma, que es poder hacer crecer el almacenamiento y la conciencia de ese ángulo de interpretación. El ojo detrás de todas las almas es importante entender que es la misma conciencia fundante, la misma nada y el mismo todo, ¿no? Entonces, he hablado de este piso de abajo como la realidad. Si vemos este piso de arriba, de acá, como lo que sostiene esta caja desde arriba, a eso y es como el espacio de reflexión entre la nada y todo, ¿no? Entre pregunta y respuesta. Y ahí es donde se va a conformar lo que llamamos las estructuras espaciotemporales. ¿Qué son las estructuras espaciotemporales? Por así decir, es como son los planos de la casa. ¿Y cuál es la casa? La casa es la misma realidad que está abajo. ¿Se ve? Ahora, los planos de la casa son abstracciones, no es la casa en sí, pero son eso que permite, son las métricas, son las medidas, son todo lo que permite luego poder proyectar eficientemente la construcción de una casa física. ¿Se ve? Entonces, aquí lo que tenemos con todo lo que les he explicado van a ser las nociones bases, las nociones fundantes de todas las referencias a tomar en cuenta, ¿sí? Aquí lo dejo en esta primera presentación. Para el siguiente vídeo, ¿qué vamos a ver? Bueno, ok, hay un alma que se ha desdoblado dentro de la realidad. Ahora, ¿cuáles son las referencias espaciales de la realidad en la cual se ha proyectado, en la cual habita? Y esto va a ser muy importante. Muy importante para poder orientarnos desde abajo, ¿ok? Recuerden, todos estos elementos están
comunicados entre sí, ¿no? Y lo que van viendo es que partimos de una instancia completamente no desdoblada y se empieza a generar divisiones, desdoblamientos, hasta la posibilidad de tener a una conciencia habitando, una conciencia particular, habitando adentro de un cuerpo, un vehículo físico y biológico particular, ¿sí? Así que nada, muchas gracias y nos vemos para el próximo vídeo.